Es un honor tener el día de hoy a una persona verdaderamente admirable. Él es un ex atleta paraolímpico, un ganador realmente, un campeón. He tenido la oportunidad de platicar un poco de él y conocer un poco de él y he quedado sorprendido realmente de todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Con ese gran esfuerzo que le ha puesto a la vida. Hoy, actualmente, él está inspirando a muchos jóvenes. Él es nicaragüense y tengo aquí a Gabriel Cuadra. Un placer tenerte aquí, Gabriel. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad y de contar mi historia a vos y a toda tu audiencia. Sí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener gente como tú. Bienvenido a Nicaragua también. Gracias, gracias. Ayer estuvimos comiendo rico acá. Qué rico. Sí, la verdad que sí, nos sentimos bien contentos y qué bueno aprovechar esta oportunidad. Gabriel, tu historia hoy está inspirando a muchos jóvenes, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar después, pero platiquemos un poquito de cuando naciste, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, al momento de mi nacimiento, a causa de una negligencia médica, a mi mamá le ponen una anestesia en un tiempo que no debieron. Sí. Y eso causó que a mí me diera un paro respiratorio al momento de nacer. Yo nací completamente muerto casi. Solo tenía un leve latido del corazón. Los médicos pasaron 45 minutos tratándome de revivir, reanimándome como médicamente se dice, con una bombita. Hasta que yo pude comenzar a respirar por mí mismo. Pero después tuve convulsiones y más problemas. Me bautizaron en el hospital. Todo el mundo esperaba lo peor porque los doctores tenían un diagnóstico mío bien reservado. No se sabía realmente si yo iba a sobrevivir. Eres un milagro. Gracias a Dios sobreviví y a varios doctores que realmente sí me salvaron la vida. Después de eso, bueno, tu mamá ha sido clave realmente en todo esto, ¿verdad? Pasan por una lucha de tratamiento tras tratamiento. Cuéntanos un poco todo lo que vivieron, que te contaba tu mamá que vivieron cuando estabas creciendo. En 1992 la medicina aquí en Nicaragua no era era un poco escasa, o sea, no había muchos especialistas y no estaba tan avanzada la cosa. Entonces, un doctor le dijo a mi mamá, ve aquí en Nicaragua, llegamos donde un doctor que era la persona más informada sobre este tema y le fue muy franco con ella y le dice, ve, mejor busca ayuda en otro lado porque yo no te puedo ayudar. Entonces comenzó a haber una cierta investigación de parte de mi mamá y de mi familia realmente y de conocidos. Entonces primero platicaron, primero comenzaron a investigar en México, después en El Salvador, Guatemala, hasta que preguntando llegamos a donde un neurólogo en la ciudad de San José, en Costa Rica, y ese a su vez remitió a mi mamá donde un doctor que se llama Moisés Meléndez, en la ciudad de San José de Costa Rica, que es un neurodesarrollista. Él se encargó
casi redirigir al 100% mi rehabilitación. Entonces, nosotros vivíamos en Nicaragua, mi mamá, y llegamos ahí, allá cuando yo tenía alrededor de 4 meses. Les tocaba viajar. Entonces mi mamá y yo emprendíamos el viaje a la ciudad de San José cada 3 meses, desde que yo tengo 4 meses, porque la dinámica, así yo íbamos donde ese doctor, donde Moisés, él me evaluaba, hacía un plan. Con eso mi mamá venía y nos regresábamos a Nicaragua porque aquí nací, viví. Hacíamos el plan por 3 meses. Después regresábamos a Costa Rica, donde él me evaluaba, y volvíamos a Nicaragua a volver a hacer el plan, ¿verdad? Y continuamos en esa dinámica por mucho tiempo. ¿Qué fue lo que más te costó aprender? ¿Qué fue lo que más te costó de repente en todo ese proceso de tu niñez? Bueno, en ese proceso a mí me costó todo, pues, todo fue un reto aprender a caminar. Yo aprendí a caminar cuando tenía casi 3 años. Aprender a andar en bicicleta, a comer, a tragar, y a todo, a leer, escribir, porque mi discapacidad es física. Sí. Pero también cuando vos tenés una discapacidad física como la mía, afecta todo porque todo es más lento. Sí, entiendo. Algunas cosas, pues, para otras soy más rápido. Sí. Para correr, por ejemplo. Sí, ya vamos a ir hacia allá. Sí, y ya en el colegio, por ejemplo, estabas en un aula igual que todos los demás. Estabas en una escuela normal. Estaba en una aula normal en Nicaragua. Hay un colegio que me ayudó bastante, se llama Colegio Camino. Ahí había la dinámica era que habían personas con discapacidad y había niños que no tenían ningún tipo de discapacidad. Entonces eso ayudó un poco a la inclusión. Sí, qué bien. Pero sí tenía problemas de leer, escribir, incluso escribir en computadora, cuando todos llevaban sus cuadernos, necesitaba más tiempo para hacer ciertas cosas. Después del colegio también necesitaba ayuda extracurricular y todo lo demás. ¿Hubo algo que te afectó, digamos, al ver a los demás niños, jóvenes, de repente, que tal vez no eran, que no tenían eso que tú tenías, que tal vez eras un poquito más lento para aprender las cosas, o te sentiste normal, cómodo? ¿Cómo viste en esa parte? Al final yo entendí que si quería salir adelante tenía que hacer eso. Y te voy a decir que lo quería hacer. Sí. Vos sabés que todos nosotros, los niños o las personas cuando están en el colegio, como que eso no les gusta mucho de hacer las tareas y era un esfuerzo bien grande porque también, además del colegio, que eran 7 horas, tenía que ir 2 más, donde una persona que llevaba a mi casa y llevaba las tareas. Además de eso, tenía que ir a terapia de lenguaje a veces, además a psicóloga, y parte de
de la recomendación que le dio a mi mamá, el doctor, era que yo tenía que hacer deporte. ¿Qué deporte? No sé. Yo tenía que hacer deporte. Entonces, desde pequeño, clases de natación, después nadé por 10 años, me aburrí. Sí. Después comencé con taekwondo, anduve en los campos de béisbol, tirando pelotas con mis primos Carlos Eduardo y Mario, que jugaban béisbol a nivel profesional en Nicaragua. Y entonces yo me iba ahí y por cuestiones de la vida, mi hermana, atleta nicaragüense, Katy Cuadra, comienza a correr. Entonces yo fui a una competencia y ahí comenzó un poco todo esto del atletismo. Sí. Porque yo voy a una competencia de ella y ella se puso a calentar y yo la seguí. Y entonces ahí comienza ya, digamos, tu carrera como deportista. Como deportista. ¿Y en qué, bueno, ya habías estado en natación, más bien ahí era atletismo. Sí, esto era atletismo, pero lo de la natación siempre fue como que para hacer deporte, para Por la salud. terapia. Sí. Pero llego a esa competencia de mi hermana, ella se pone a calentar, una persona de la Federación Paralímpica me ve, me dice, ve que cómo te llamas, querés competir. Sí, le digo yo, bueno, pues me gustaría, en una semana hay una competencia. En esto el entrenador de mi hermana, que se llama Sergio Pupo, que le decimos Pupo, me dice venir a entrenar con la selección, con mi grupo, que eran atletas que no tenían ninguna discapacidad, y comienza a ver algo como que, oye, esto me gusta. Sí. Además que al principio era yo una vez escribí una cosa y dije, lo que comenzó como una escapatoria de mi vida, de mi vida de colegio, fisioterapia, tutora, psicóloga, que ya estaba un poco cansada de todo esto. Sí. Se convirtió en la aventura y en la parte importante de mi vida. Y tal vez, quiero decirlo, que tal vez hasta el momento sigue siendo la parte más importante de toda mi vida. Wow. Nada pasa por casualidad. Nada pasa. Ese momento tenía que pasar. Ese momento fue un momento maravilloso. Me acuerdo como si fuese ayer. Y la cuestión, para terminar este cuento, es que me dijo ese señor, ve al día siguiente, en una semana hay una competencia, venite, te invito. Sí. Y en eso el entrenador de mi hermana me dice, vení esta semana que te voy a enseñar ciertas cosas. Una semana de entrenamiento antes de una competencia no es nada. Lo mismo, ni siquiera. Sí. Pero yo fui, no me importó, yo tenía que ir para probar. Entonces llego a la competencia y me dice, ve Gabriel, vas a correr 400 metros. Cuando llegues a los últimos 100 metros te va a doler todo, hasta el pelo. Y digo yo, ¿cómo es eso? Que me va a doler todo hasta el pelo. Si cuando yo voy al barbero no me duele. Te va a doler todo, me dice. Entonces comienzo a
me dice, ahí vas a comenzar a decir mente sobre cuerpo, mente sobre cuerpo. Vas a comenzar a subir las rodillas, a mover el tronco para adelante. Y entonces yo me pongo, acordate, me dice, la mente domina el cuerpo. Si tu mente dice vamos, pues digo, pues vamos. Mente sobre cuerpo hoy. Después de ese momento, me pongo en la línea de los 400 metros, comienzo a correr. Paso los primeros 100 metros y digo, voy muy bien. Y yo continuaba. Y llegando a los 200 metros ya comenzaban a aparecer aquellos dolores. Wow. Y en los últimos 100 metros me dolía todo, hasta el pelo. Hasta el pelo. Y comienzo a decir Ya, ahí mente le sobre entendiste bien a cuerpo, Pufo. mente sobre cuerpo. Sí. Sí. Subo las rodillas, muevo los brazos, faltando 50 metros metido, me caigo como en los partidos de béisbol en la novena del Ajá. séptimo juego de la Serie Mundial, que Ya la última que parte. el tipo se tira así como de clavado, Sí. lejos, y yo me caigo así enfrente de un montón de gente. Me levanto, chimado, raspado, y continúo corriendo. Llegué de último a mi primera competencia, por supuesto, pero terminé, y eso es lo importante, terminar. Y fíjate que yo quiero destacar, ¿verdad? Para todas las personas que nos están viendo, la importancia de lo que es la mente. Eso es lo que tú dijiste, mente sobre cuerpo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo fui a un retiro y nos tocaba meternos, sumergirnos en una tina de hielo prácticamente. Y el clima heladito, ¿verdad? El lugar. Y yo, ¿a qué horas dije yo que venía yo a esto? ¿Ah? Ahí me iba a doler todo, también hasta el pelo. La La mente cosa, es poderosa. sí, la cosa es que cuando yo me meto, la persona que está ahí dándote el coach y todo te dice, cuando tu cuerpo te dice que no, tu mente dice que sí. Cuando tu cuerpo dice que no, tu mente dice que sí. Yo te juro que ya estaba hasta llorando yo, del frío porque vivo en una ciudad caliente, en Honduras, en San Pedro Sula. La cosa es que ahora, esto me ha servido tanto, porque cada vez que estoy en una situación así, yo me recuerdo de ese momento y digo, como tú, la mente sobre el cuerpo. Así que es importantísimo saber eso. ¿Cómo podemos nosotros también a través de los pensamientos poder ayudarle a nuestro cuerpo? Sí. ¿Verdad? Sí, fantástico. Así que entonces lograste al final raspado y todo, pero lograste terminar la carrera. Terminé, y la verdad es que sí, logré terminar, y eso creo que marcó un antes y un después también, Sí. porque me di cuenta que correr no era solo físico, era psicológico. Y después esa mentalidad y esa frase bien grande marcó toda mi carrera. La verdad es que sí, las marcó por completo. Esta persona incluso, Pompo. Bupo, mi entrenador, Sí. que, es pa- que la considero parte de mi familia, Te hasta puso el eso en la día de mente. hoy me programó para esta hora. Wow, Para qué, eso. qué importante la inclusión, ¿verdad? En este sentido, él te puso con un equipo de atletas normales, Sí, ¿verdad? Te trató como un atleta normal y ese es importantísimo, la la inclusión. inclusión, él hizo inclusión, sí. Y la verdad es que creo que fue muy importante. Es más, yo siempre digo que si yo hubiera entrenado con otra persona en Nicaragua, la historia sería totalmente diferente. Porque él en Nicaragua, yo creo que es el entrenador más, uno de los entrenadores más duros que existe, porque que hay aquí, porque ha creado atletas increíbles, impresionantes, y tiene una forma de entrenar este, que a veces
que es bien fuerte, es súper fuerte. ¿Cómo hay personas que pueden influir en nuestra vida y cambiarla? Definitivamente. Y cómo la inclusión incluso puede ayudar a una persona o afectarlo. Definitivamente. Qué genial, qué genial. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo hace Gabriel para poder, después de esa experiencia que nos cuentas, ¿verdad? Para poder lograr, porque detrás de haber llegado a los Panamericanos o a cualquier otra gran competencia que tú participaste, hay todo un gran trayecto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegas hacia allá. Bueno, después de esa historia, este, comenzó un proceso de ya, de comenzar a entrenar y yo comienzo a entrenar de dos, comienzo a comenzar 3 veces a la semana porque también era una etapa muy dura para mí porque estaba en el colegio, necesitaba mucha ayuda y todo eso. Sí. Y la verdad es que yo me graduó del colegio en el 2010. A los días me voy a mi primera competencia importante, a a mi primer viaje internacional. Y al año siguiente me seleccionan para ir a los Juegos Panamericanos. Un hito histórico para mí. ¿Tenías 19 años, 18? Tenía 18. 18. Realmente cumplí 19 cuando allá. Yo me voy de 18 años y allá estando 10 y allá cumplo los 19. Entonces, allá me comienzo rápidamente, comienzo a notar que yo ya no estaba, que estaba en otro nivel, la verdad. Comienzo a ver, llegar a la vía, comenzar a ver esas impresiones en Guadalajara. Comienzo a ver equipos que realmente habían mucho dinero de medio. Comienzo a ver equipos como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia. Comienzo a ver cómo andan vestidos, como las personas con mayores discapacidad se movían, los aparatos que tenían. Y comienzo a ver nuestra delegación y era una delegación bastante humilde. Y entonces Quiero parar ahí para que después nos cuentes el resto. Cuando llegas a ese escenario, porque es el escenario de la vida de muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Panamericano. Ajá. Y cuando estás ahí impresionado y todo eso, ¿tú crees que también ahí hubo un cambio en tu vida? Ahí hubo algo que te estaba... ¿Hay un mensaje ahí detrás de todo eso? ¿O solo fue la impresión que te dio o hubo algo que pasó en ti, en tu mente? Fue una... bueno, en primer lugar quiero decir que tal vez en esa época hubo mucha presión. Pero un Panamericano es la competencia más importante a nivel continental que pueda existir. Y ahí las únicas dos competencias más importantes que le pueden seguir es el mundial o las olimpiadas. Ajá. No existe otro. Bueno, también el mundial de fútbol y el mundial de béisbol, pero no hay otro. Pues en cada deporte el panamericano y además es ahí los atletas se juegan el cupo
el siguiente nivel, que son olimpiadas, Sí. en el lado de atletas que no tienen discapacidad, para olimpiadas en el lado de los atletas con discapacidad. Muy bien. Ok, llegas entonces ahí, cuéntanos tu experiencia. Llego ahí y comienzo a ver a todas esas personalidades y comienzo a rápidamente me doy cuenta que ya no estoy en Nicaragua, ya no estoy en Centroamérica. También yo siento que la manera de ver cómo esa gente pues lo es y decir, estos más están a 100 años de nosotros en preparación, porque ve, yo te voy a decir algo y quiero aprovechar esta oportunidad Claro. para decirlo. Este, el deporte no solo depende de que el atleta quiera. Ujú. El deporte, cada medalla olímpica, paralímpica de alto nivel, una medalla mundial, hay mucho dinero de por medio. Mm. Inversión Sí. en el atleta, como en la preparación, Sí. en la alimentación, en la parte psicológica. Sí. Y todo eso se nota. Cuando llegas allí se nota. Ujú. Verlos entrenar, verlos comer, verlos, hasta verlos cómo caminan, se nota. Ujú. Invierten en ellos mismos. Y ahí también, ¿verdad? Una inversión todo el equipo Es una inversión del país. del país. Sí. Detrás de una medalla olímpica, paralímpica, hay miles de dólares de por medio. Sí. De una inversión de 10, 15 años para atrás. Y no estoy exagerando. Ujú. Entonces, continúo viendo todo eso y sin saber lo que te estoy diciendo, porque eso lo descubrí más adelante. La primera noche de la competencia yo no pude dormir. Pasé toda la noche viendo el cielo, el brazo de mi habitación como con los ojos pelados como un chivo ahorcado, les digo yo a la gente en mis conferencias. Y llego al primer día de la competencia, termino detrás del último, no podía. Al día siguiente otra la competencia, pero en esa segunda competencia me dio una reclasificadora y Mm. me Qué bueno, me categoriza. cambia la categoría porque en Paralímpicos dan categorías dependiendo a las personas con discapacidad. Sí. Entonces me doy cuenta que al día siguiente en mi nueva categoría hay una competencia diferente. Hay una competencia, entonces yo pido que me inscriba. Al principio me dicen que no era posible por cuestiones de... Entonces dije, dale pues. Pero llegan, tocan a la puerta, me dicen que gente de la federación competir mañana. Alistar tus cosas que mañana competir. Comienzo a alistar mis cosas, me duermo, me levanto bien, me voy para la pista, me pongo en la línea en la salida de 400 metros. Y iba contra un estadounidense, un colombiano, habían uno o dos mexicanos y éramos como 4 o 5 personas, 4 personas. Y yo pues, entonces salgo en los primeros 400 metros y en los 400 metros que era una vuelta y voy por los primeros 100 metros y me veo de segundo lugar y digo, wow,
o de segundo en una medalla. Aquí vamos bien. Voy con todo. Y llego y pasan los primeros 200 metros y continúa este. Llego a los 150 metros antes de terminar la competencia y siento que yo como que me voy a caer, pierdo el balance, porque eso. Pero me recupero, no me caigo y continúo a correr. Llego a la meta de segundo, levanto la mano, comienzo a festejar, vuelvo a ver a la pizarra de los 400 metros y veo que al lado de mi nombre hay una descalificada. No. ¿Por qué me descalificaron? Había pizza. Es que pisaste una raya, me dicen. Pero no le dijeron a la raya que no se tenía que mover antes de que yo pasara. Hombre. Efectivamente, pisó una raya. Ese día no solo perdí la única posibilidad de medalla de Nicaragua, sino perdí la única posibilidad de medalla de todo Centroamérica en esos juegos. Y la verdad es que fue un momento bien difícil para mí. Te sentiste mal porque no habías logrado lo que querías, tanto que lograbas eso. Claro, me sentía bien mal, había perdido una medalla panamericana en el día y todavía me sigue doliendo, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué hiciste después, digamos, al día siguiente? En los días siguientes te levantaste como cualquier otra persona después de una decepción, depresivo, desanimado. Hubo bastante decepción, regresé a Nicaragua, bien. Pero yo tenía que continuar haciendo lo que me gustaba. El atletismo me gustaba todavía. Sí. Entonces comienza a haber un intercambio pues de que sigo entrenando y todo. Y en eso viene una buena noticia y me dicen que fui seleccionado para ir a representar a Nicaragua a los Juegos Paralímpicos de Londres De Londres. Wow. en el 2002. Esta era una oportunidad que tenías para poder Esta quitarte eso. Era una oportunidad, pero también había un miedo de volver a pisar la bendita raya. Y entonces comienza a haber una preparación bastante integral, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenías desde que te dijeron que ibas a volver a participar? A mí me dijeron como eso de marzo, creo yo. Es que no me acuerdo muy bien. Y los juegos fueron en septiembre de ese mismo año. Unos 6 meses tuviste de volverte a preparar. Digamos que 6 meses. No, sí, a ver, yo regresé a Nicaragua y yo comencé con los atletas cuando van a un evento importante. Vienen a Nicaragua, descansan, no sé yo, una semana, Sí. algo así, y comienzan a prepararse, tal vez se pierden unos días por las vacaciones de fin de año, e incluso yo en fin de año tenía que ir a entrenar por cuenta porque son vacaciones entre comillas, no dejes de correr. Mi entrenador me decía, se van de vacaciones, no dejen de correr, por favor. Entonces, me comienzo a preparar y eso fue lo que pasó, pues me fui para Londres y en Londres fue otra experiencia muy importante porque yo estando en Nicaragua yo no me podía dormir pensando en correr en Londres Claro. y comienzo a hacer una
preparación integral, bastante Ujú. integral. Me voy para Londres, un día en Londres, tenía que correr en el mismo día un 217 minutos, después un 800 metros, 17 minutos. Wow. Para las personas que nos están viendo, Sí. este, muy poquito tiempo Claro, en para dos poder carreras. recuperar. Si haces muy fuerte el 200, no vas a rendir muy Muy bien, bien en el 400. 800. Sí. Es cierto, se hace en entrenamiento, pero en competencia no lo puedes hacer, no hay forma alguna. Es más, en entrenamiento si lo haces, no va a ser el mismo resultado. Entonces me dice mi entrenador, vení, vamos a conversar, quiero que corras, que, que corras suave, el 200, que camine y que le metas duro el 800. La primera reacción que tuve fue que yo no iba a caminar en el 200 metros porque Era un reto. no quería caminar en un olimpiado. Sí. Pero al final yo le hice caso porque el caso, a propósito de casi siempre le hago caso a él, este, él me, yo le hago caso porque él es al final mi entrenador, Sí. es la persona que me dirigía y tenía mucha confianza. Entonces llegó al 200 y Yo quiero corro saber qué pasó con la raya. con la raya. ¿Cómo que qué pasó con No la se le raya? cruzó la raya en los 200. En esta oportunidad. No, en esta oportunidad corrí los 200 metros muy despacio. Ajá. Hice un tiempo de que mi familia que estaba en Nicaragua, que no sabía el plan, porque fue un plan que mi entrenador tomó la decisión ya cuando estábamos calentando y me dijo, hace, Ujú. le digo yo, ok, pues, dale, pues, hagamos eso. Este, yo caminé el 200. Bueno, no lo caminé, lo peloté, pero hice un tiempo como bastante superior al mío, que corría toda la gente que me conocía Como un récord y ve ese personal. tiempo y dice, no, Gabriel hacía eso ni siquiera cuando comenzó casi. Wow. Entonces, él fue muy relajante. Entonces, me meto en los 800 y comienzo a correr. De, de repente veo que un colombiano, colombiano se va delante de toda la gente importante. Detrás, delante del ucraniano, delante de los rusos, del inglés, que eran los Los máximos top. en esta historia. Entonces, yo digo, yo sabía desde el comienzo que yo iba ahí a hacer mi tiempo y a hacer mi mejor esfuerzo. Sí. Siempre, mi entrenador siempre me dio la mentalidad de que vos no le vas a ganar a las otras personas. Yo quiero que vos mejores tu tiempo. Si mejoras tu tiempo, estamos mejorando. Y eso es lo más importante. Ujú. Mira. No significa que no íbamos a competir, porque siempre íbamos Ujú. con el ánimo Deseo de ganar. deseo de ganar. Eso no se quita. Pero también hay que ser realista y hay que saber a qué va, cuál es tu objetivo. Ujú. Este,
Entonces yo llego a esa competencia y comienzo a ver que el colombiano se comienza a ir. Faltando 150 metros antes de llegar a la meta, yo veo que el colombiano va a ir. Sí. Y le digo, ay papito, aquí te fuiste y ni adiós dijiste. Comienzo a acelerar, paso al colombiano, paso la meta y yo me salgo de la pista sin ver el tiempo que hice. Voy al cambiador, me cambio los zapatos. Salgo y está mi hermano y me dice, felicidades, Carlos. ¿Qué pasó? Le digo yo. Hiciste un récord continental. ¿Qué? ¿Cuándo? Yo, ahorita, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ese momento fue un momento que quedó grabado en mi recuerdo desde siempre. Y Bien y merecido. fue algo bien bonito. Sí. Qué bueno, por todo el esfuerzo y porque estabas esperando realmente quitarte lo que había pasado en los Panamericanos, ahora en Londres lo lograste y lo lograste por Nicaragua Sí, también. sí, Qué y bueno. poner en alto el nombre de mi país. Sí, eres un orgullo de nicaragüense realmente, ¿verdad? Y yo creo que ahí es entonces donde podemos entrar, donde nace eh, esa historia inspiradora, que hoy por hoy, ¿verdad? Eres un conferencista, y vale la pena mencionarlo, un conferencista que inspira con su mensaje y con su historia a muchos jóvenes. Ay, te estoy contando una parte pequeña de la historia porque hay más. Ah, sí. Hoy por hoy, doy conferencias a nivel nacional y estoy comenzando a incursionar en la parte internacional y hemos tenido la oportunidad Ujú. de ir a otros países. Y también, aparte de realizar conferencias, Ajá. también dar mensajes motivacionales ¿Hace cuánto estás en haciendo redes eso? sociales. ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años tienes de estar haciendo eso? Lo de las conferencias Conferencias. a nivel nacional tenemos desde el 2016, y ahorita con todo esto de la tecnología, Ujú. tengo a, a unas personas que me están apoyando a, a llegar a otras personas por los, por los medios digitales. Ujú. Qué bien. ¿Y cuál es tu misión? Mi misión es que mi historia trascienda fronteras y que ayude a otras personas. Yo quiero contar mi historia porque yo sé que mi historia puede motivar a personas, que incluso a niños, a jóvenes, adultos, a empresarios. Yo he tenido la oportunidad de dar la conferencia en todos estos círculos que Ujú. antes te mencioné. Y yo me asusto de cómo el mensaje de motivación Sí. lleva. También, también quiero decirte que quiero que también la parte de inclusión de personas con discapacidad haya un cambio a nivel nacional en Nicaragua y en la región. Ya no podemos obviar esa parte, o sea, es muy importante para mí y que más personas con discapacidad o con otro tipo de discapacidades este, se, se abran se abran y tengan oportunidades que las empresas y la sociedad en general les dé esa oportunidad. Porque si ustedes no nos dan la oportunidad, Ujú. nosotros vamos a tenerla más difícil para sobresalir. A veces las personas piensan que hacer inclusión cuesta mucho Ujú. dinero y quiero decirle yo aprovechar esta oportunidad Claro. y, y lo que yo les digo que no.
que sí hay que hacer una pequeña inversión, pero lo más importante es de que vos estés abierto a todo ese cambio, Sí, a que las personas puedan aprender de vos y que vos también vas a aprender de ellas. Porque, y por ejemplo, a las empresas, yo les digo, tengo la oportunidad de ir a empresas y hablar con que algunas personas, colaboradores e incluso directivos me escuchen hablar de eso. Y vos no sabes lo que estás perdiendo sí, por no incluir a personas con discapacidad. Es un mundo maravilloso. Cuando incluís a una persona con discapacidad, tu equipo se va a sentir más ujú, motivado. Ver a alguien que le cueste el doble o el triple. sí, Esa es motivación sí, directa e indirectamente en todos los aspectos. sí, Un colaborador que ve que una persona con discapacidad va todos los días, le pone más chicle, le cuesta el triple, ujú, no va a querer ser mejor. claro. Por supuesto, Por el ejemplo, él el está, ejemplo sí, es la mayor motivación, sí, el querer ser mejor y hacer las cosas mejor todos los días. sí, Ve, en Nicaragua, eh, a nivel internacional se conoce que el 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Ese 10% para mí es un número significativo. Ya tenemos que comenzar a cerrar esa brecha. sí. Yo me uno con tu mensaje a motivar a las empresas y a las personas a poder apoyar la inclusión de lo que se hubiera perdido el mundo realmente si muchas personas no hubieran sido apoyadas. Y ahora, Sí, también hay otro mensaje para las empresas que los colaboradores tienen que saber que las cosas cuestan y que yo los invito a todos en mis conferencias a luchar por sus sueños, a luchar por su familia, ujú, a cómo estamos programando a las personas, sí, cómo los líderes motivan y programan a sus personas, comenzando a programar a sus hijos. sí, Con el, está difícil, pero vos, o con el que vos podés hacer grandes cosas, sí. el cielo es el límite. Las palabras tienen poder, Las definitivamente. palabras O te tienen dicen que poder. están difíciles y fracasas, o te dicen que el poder, lo que tú acabas de decir, Sí, el tope es el límite. y, Es el, el límite. y esta programación ganadora comienza desde la casa. A mí mi mamá me decía, ve vos podés. Ujú. Y tú dices algo muy importante que es lo de la programación mental. Yo quiero destacar a alguien que no quiero dejar de hablar definitivamente, es de tu madre, porque ella desde pequeña, como tú lo dijiste, ¿verdad? Fue quien programó eso en tu mente, ¿verdad? Y si ella estuviera acá, yo le estaría preguntando a ella cuáles fueron sus momentos de duda, sus momentos de mayor fe que tenía que tener para poder haber logrado lo que logró contigo. Así que yo creo que el papel de ella, háblanos un poco, ¿verdad? Porque es como un reconocimiento a ella también en este podcast, de esa labor que hizo tu mami. Mi mamá, la verdad es que mi mamá fue la persona que siempre ha creído en mí. Es una persona maravillosa en este mundo. Yo la quiero mucho y es una persona que sin ella yo no estaría aquí. Es la verdad. Yo estaría tal vez en cualquier otro lugar. Pero yo te aseguro algo, aquí sin ella nunca.
La verdad es que el esfuerzo que hacen los padres son bien ver la familia, ella en primer lugar, pero también mi familia, familia ha sido muy importante en mi desarrollo. Ujú. Yo creo que en el desarrollo de todas las personas, Así es. más cuando tenés una discapacidad, el apoyo de de esa madre y de esa familia Ujú. marca la posibilidad, y me voy a atrever a decirlo, marca la diferencia, la posibilidad extrema de que podás o no podás superar esa discapacidad. Y no se trata, y la discapacidad es una condición de vida, pero dependiendo de cómo hacer desde temprano, marca toda la calidad de vida de esa persona. Si no fuera por mi mamá, no estaríamos aquí hablando hoy. Así Hoy es. vos y yo. Sin duda, realmente. La verdad que tu historia me ha inspirado muchísimo y sé que a muchas personas también, ¿verdad? Quisiera que nos dejaras un mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje podrías darnos ya como de final? Un mensaje inspirador, un mensaje de lo que ha sido tu vida. Creo que mi mensaje es que hay que luchar en la vida. Hay que tener proyectos, metas. Hay que, y también hay que pensar en que sí, sí, sí se puede. Se pueden lograr las cosas. Pero yo sé que algunos las tenemos más difíciles que los demás. Pero eso no puede ser el impedimento para lograr grandes cosas. A todos los padres y que nos están viendo, creo que tengo que darles el mensaje que piensen 2 veces lo que va a salir de su boca Mm. hacia sus hijos. Eso, yo no soy padre y yo sé que es una tarea muy dura, pero y no he tenido la oportunidad de tener hijos todavía, pero yo creo que cómo le hablas a un niño desde pequeño puede marcar la diferencia Sí. y puede marcar su vida. Entonces, piensen 2 o 3 veces antes de hablar. Ujú. Y yo sé que a veces es difícil. Como les digo, nunca he estado en esos zapatos, no por el medio, pero creo que es importante que cómo le hablan a sus hijos. 2, para todas las personas que son líderes en una empresa o en su familia, piensen cómo van a hablarles a sus colaboradores. Ujú. Eso puede marcar la diferencia. Y 3, sean personas que tengan metas ambiciosas y si hacen las cosas bien y sin atajos, porque los atajos de la vida no existen, van a poder lograr ganar. Excelente. ¿Cómo definirías tu vida en una sola palabra? Feliz. Feliz y exitosa. Voy a usarlo. Ujú. Te voy a decir por qué feliz. Porque feliz. Yo amo lo que hago. Amé cada vez que me metí en esa pista.
Amo cada vez que voy al mar. Amo cada vez que voy a entrar a ese set de televisión y a dar lo mejor de mí. Amo a mi familia, amo a mi, a mis amigos, a mis hermanos, a mi novia. Y, y me atrevería a decir exitosa, porque el éxito, más allá que del dinero, se trata de que has logrado. Veo, no he tenido las cosas fáciles. Te voy a decir, nunca las he tenido fáciles. Siempre he tenido que remar con Teresa corriendo. Y, y algunas cosas no se tratan de dinero. Aprovecho la oportunidad para decir que mucha gente dice es que su rehabilitación está así por el dinero, por sus especialistas. Yo cada vez que yo oigo ese comentario me enfermo y digo, ni le voy a contestar porque estoy seguro que no vale la pena, pero hay un esfuerzo. Música, la gente no se da cuenta que a veces el dinero no compra todo, no compra la felicidad, no es trabajar duro. Y a veces a algunos nos cuesta el doble o el triple. Y estamos mejor que muchas personas. Y al final hay personas que lo tienen todo y no son nada. Ya te imagino a ti en una conferencia, definitivamente. Inspiradora totalmente. Sé que tus palabras salen del corazón, ¿verdad? Te agradezco mucho y como te dije al principio, me siento honrado de haberte tenido acá, ¿verdad? Te deseamos muchísimo éxito. Yo sé que tus intenciones son las que valen realmente. No importa lo que diga la gente, tus intenciones de poder inspirar a los demás y todo esto, y te deseo que continúes así. La El verdad que honor fue todo mío y me alegra que me hayan podido meter un poquito debajo de su agenda para contar mi historia. Muchas gracias y de nuevo alegre de que estén en Nicaragua y espero tener la oportunidad que nos volvamos a encontrar ya sea aquí o en Honduras. con estas palabras de Gabriel nos despedimos y estamos muy contentos de haberlo tenido acá, aquí en Nicaragua, a un gran nicaragüense, a un orgullo, Nica. Hasta la próxima.